Bueno, buenas noches. Lo primero que les quería preguntar era em, si tenían algún problema que hayan visto, algo en particular que quisieran resolver antes de iniciar propiamente. ¿Les dio chance de estudiar? ¿Hicieron algún problemita? No. Profe, yo sí estudié, pero realmente me está costando demasiado entender. Entonces, digamos, como que todos los problemas para mí son difíciles de comprender y así. ¿Alguno en particular que no hayas podido hacer? No sé, es que ahorita no tengo a mano ninguno, no los anoté, pero, Ujú, pero y no, pero en realidad así como resolver uno que yo le pueda decir a usted, ¿verdad? Lo hice, no, no he podido. Digamos, he estado estudiando y repasando y todo en la medida que puedo, ¿verdad? Pero ujú. hoy no, me está costando muchísimo comprender. Este curso es un curso denso, o sea, en verdad, por naturaleza, em, el contenido, digamos, es un contenido fuerte, ¿verdad? Yo diría que más fuerte. Yo creo que tal vez de las químicas puede ser la más fuerte, ¿verdad? O sea, más fuerte que las químicas generales y yo diría que más fuerte que bioquímica. Porque bioquímica ya se tiende un poco a parecer a biología, ¿verdad? Ya hay cierto tipo de cosas que son un poco más como memorísticas, ¿verdad? O, o de analizar, pero de una manera textual. El problema de química orgánica es que es como muy abstracto, ¿verdad? Es un tipo de pensamiento diferente al que uno está acostumbrado. Y eso a veces se vuelve un reto. Em, Pero bueno, es un reto bonito porque le abre a uno mucho también la perspectiva de muchas cosas, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, cómo es la parte espacial de una molécula reaccionando con otra, em, qué es, ¿verdad? ¿Qué es un mecanismo de reacción, ¿verdad? Cómo ocurre, digamos, la parte cinética a nivel molecular, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, yo les recomiendo hacer tantos ejercicios como puedan, ¿verdad? Ir en un orden, digamos, lógico, ¿verdad? Este, siempre es complejo esta parte de las tutorías, ¿verdad? El tiempo realmente que tenemos es corto y, digamos, creo que la tutoría va muy en función de lo que ustedes requieran, ¿verdad? Porque si ustedes, digamos, han estudiado bastante y traen problemas específicos, podemos hacer problemas de un nivel bastante bueno, ¿verdad? Pero, digamos, si hay como que repasar mucho, como la parte básica, bueno, también lo podemos hacer. Pero digamos ya la parte más de resolver problemas y demás les toca a ustedes. Lo que sí les recomiendo no es cuidar el curso, ¿verdad? Ven que estamos empezando. eh, no lo descuiden, échenle todas las ganas que se pueda. Voy a, bueno, voy a abrir un PowerPoint para escribir sobre el PowerPoint, como he hecho las otras veces, porque yo soy medio troglodito con el Teams y no sé usar muy bien la pizarra, ¿verdad? Siempre me da problemas la pizarra de Teams. Entonces, antes de iniciar propiamente con el tema de esta tutoría, eh, a pensar en algún ejercicio como de repaso de los temas que hemos visto. ¿Ya? Vamos a ver,
Imaginémonos que tenemos todas esas moléculas y hay una pregunta que nos dice que cuál es el producto orgánico principal de la reacción de monohalogenación radicalaria. Entonces la reacción sería cada uno de ellos con luz ultravioleta y una pequeña cantidad de bromo, ¿verdad? ¿Dónde ocurre la reacción? Entonces, no sé si recuerdan la preferencia que tiene este tipo de reacción. Es decir, ¿dónde ocurre de preferencia sobre en qué parte de la molécula sustrato ocurre con preferencia? No sé si alguno lo recuerda. Es decir, la reacción en primera instancia lo que va a hacer es sustituir un hidrógeno por un bromo. Si es con bromo, ¿verdad? Si fuese con cloro, pues por un cloro. Si fuese por yodo, por un yodo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, sustituye un hidrógeno por un halógeno. Em, el producto ocurre de preferencia en una posición bencílica, que es la que está a la par de un anillo de este tipo, ¿verdad? En segundo preferencia, en una posición alílica, que es como la que está a la par de un doble enlace. Y en tercera, en los más sustituidos, ¿verdad? Terciario, ¿verdad? Secundario o últimamente primario, ¿verdad? Básicamente ese es como el orden de prioridad de la reacción. Voy a borrar esta parte de acá. Ok. Entonces, en esa primera, yo tengo como dos posibles posiciones. Esta de aquí afuera, que todas son iguales, ¿verdad? Y tengo la que está por aquí adentro. Ahora, ¿qué tiene de característico esta que está aquí adentro? Que es un carbono cuaternario. ¿Qué quiere decir que sea cuaternario? Quiere decir que tiene cuatro enlaces, lo que significa em, que ya digamos, ya está completo, no tiene hidrógenos. Todos los enlaces que tiene son a carbonos, ¿verdad? Como no tiene hidrógeno, o sea, como ya tiene los cuatro enlaces, yo no podría colocar el bromo ahí porque me haría un quinto enlace y eso no existe, ¿verdad? No existe porque el carbono, ustedes recordarán, es del grupo 4 y él tiene la capacidad de formar cuatro enlaces, no cinco, ¿verdad? Entonces, en ese carbono del centro no podría ser. Por ende, si no es gallo es gallina, ¿verdad? Si no puede ser en el del centro, tendría que ser en uno de los de afuera. Vean que, digamos, aquí hay un carbono. O sea, ese carbono sigue estando. Un error muy común que hacen en los exámenes es que cuando colocan el bromo, lo colocan aquí, ¿verdad? Si ustedes lo hacen de esta forma, está incorrecto. ¿Por qué? Porque estarían desapareciendo un carbono en la representación estructural, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, este compuesto de aquí es algo así, ¿verdad? En este vértice sigue estando el carbono, sencillamente un hidrógeno se reemplazó por el bromo, ¿verdad? Si ustedes lo hacen de la otra manera, estarían diciendo como que acá desapareció un carbono y apareció un bromo, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Porque la reacción realmente no desaparece un, un carbono, lo que hace es sustituir un hidrógeno por un bromo, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, en este segundo hay un montón de posibles posiciones, ¿verdad? Tenemos una primera posición que es acá, voy a ponerle A. Hay una segunda posición que es acá, que es B. Voy a ponerle una acá o acá, que serían iguales, ¿verdad? Que serían C. Una acá o acá, que serían D, ¿verdad? Y por último, una acá atrás, que serían E. Entonces, hay un montón de ellas, ¿verdad? Esta C, D y E, que son carbonos secundarios. ¿Cómo sé yo que son carbonos secundarios? Porque si yo me vengo aquí al vértice, ese vértice tiene dos enlaces. Vamos a ver, voy a poner el cursor. Si yo me vengo a este vértice, este tiene dos enlaces, ¿verdad? O si me vengo a este de aquí, este tiene dos enlaces, ¿verdad? O si me vengo a este, tiene dos enlaces. Este de acá sigue teniendo dos enlaces. Este de acá igual, ¿verdad? A carbonos. Todos esos son carbonos secundarios. Si yo vengo a este que está aquí afuera, ese solo tiene un enlace. Eso quiere decir que este A es primario, ¿verdad? Y si me vengo al B, el B tiene tres enlaces, ¿verdad? A carbono. Eso significa que ese es uno terciario, el B. Entonces, en este caso, ¿verdad? La posición más sustituida es ese carbono terciario, el que teníamos como B. Por ende, el producto de sustitución, perdón, de monohalogenación radicalaria, es el que tiene el bromo en esa posición que habíamos señalado como B, ¿verdad? Ese sería el producto. Un caso semejante ocurre con este que sigue, ¿verdad? En este caso, esta posición de acá es primaria. Esta o esta, que son equivalentes, son primarias también. Esta de acá es secundaria, ¿verdad? Y esta de aquí es terciaria. Como es la posición más sustituida, ahí es donde se sustituye el bromo, ¿verdad? Cuando yo me voy a esta estructura que sigue acá, esa estructura solo tiene, como por decirlo así, dos tipos de hidrógenos, ¿verdad? Voy a marcar unos en verde, ¿verdad? Y los otros los voy a marcar en azul, ¿verdad? En esa estructura, si ustedes ven todas las posiciones que están en verde, son carbonos primarios. Son iguales porque son equivalentes, ¿verdad? Es decir, el producto, si yo sustituyo aquí o sustituyo aquí, el producto es el mismo, ¿verdad? Nada más que rotándolo, por decirlo de alguna manera, pero es la misma molécula, porque las moléculas no tienen lado, que es una cosa que también hay que aprender y poder imaginar, ¿verdad? Igualmente en estos de acá. Entonces, estos son todos primarios. Y estas del centro, las que están en azul, son todas terciarias, ¿verdad? Esa sería la posición más sustituida, ¿verdad? Por ende, va en esa posición del centro. La pueden hacer ahí o en el de atrás, es exactamente igual, ¿verdad? El producto es exactamente el mismo. Ahora veamos esta estructura de abajo. Esta tiene varios tipos, ¿verdad? Voy a marcarlo de esta misma manera. Digamos, yo tengo, por ejemplo, en azul, esta de acá,
Tengo en naranja esta de acá. Tengo en amarillo, por ejemplo, esta de acá y esta de acá. No sé por qué se me borró el naranja, ¿verdad? Y voy a poner en morado estos tres de aquí, que son equivalentes también, ¿verdad? Tanto las moradas como las amarillas son carbonos primarios. Eso quiere decir que tienen solamente un enlace a carbono, ¿verdad? La celeste es cuaternaria, tiene cuatro enlaces. Aunque es la más sustituida, decíamos hace un rato, que no puede haber un quinto enlace, por ende no puede haber halogenación en esa posición, porque no hay hidrógeno, ¿verdad? La que está en naranja es una posición terciaria. Entonces el producto de la reacción se forma ahí. Ok. ¿Queda más o menos claro? Para mí sí. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Este, ¿qué más? Bueno, vimos una sobre estereoquímica, ¿verdad? También. Este, bueno, sí, igual, digamos, la parte de estereoquímica y la parte de nomenclatura es hacer mucha práctica, muchos ejercicios, ¿verdad? Si tienen alguna duda puntual, con mucho gusto la podemos ver, podemos resolver el ejercicio. A mí siempre me ha parecido que esta clase, entre más interactiva sea, es mejor, ¿verdad? Entre más ustedes me digan, hay tal cosa que es la que no entiendo y la podamos revisar y ver qué es lo que no entienden, es mejor, ¿verdad? Porque este, yo puedo resolverles a ustedes 50 ejercicios, pero si esos ejercicios ustedes no son capaces de hacerlo solos, pues no es como de mucho provecho tampoco, ¿verdad? Entonces, en cambio, digamos, si ya ustedes lo intentaron y hay un paso que es donde se están quedando pegados, pues creo que eso es un poquito más de provecho. Pero bueno, em, y bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que muchos de ustedes también, em, pues llegan en las noches después de trabajar, a estudiar y toda la cosa, ¿verdad? Pero, pero bueno, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Entonces, el tema de esta semana es un tema que yo diría que es, em, por decirlo de alguna forma, un tema central en química orgánica, ¿verdad? Porque em, la reacción de halogenación radicalaria o de halogenación por radicales libres, que tiene de intermediarios radicales libres, es como una especie de excepción, ¿verdad? De hecho, es una reacción que en la práctica se utiliza muy poco. Em, de hecho, en general, reacciones de radicales en la industria química, digamos, en química orgánica, en los plásticos, es que sobre todo que se utiliza, por ejemplo, para producción de polietileno y ese tipo de cosas, pero digamos, no es halogenación radicalaria, o sea, no usa halógenos, sino que es más bien una reacción de polimerización, que es que una molécula orgánica reacciona con ella misma muchas veces hasta convertirse en una molécula muy grande, ¿verdad? Pero digamos, las reacciones de radicales no son tan comunes en la práctica. Este, Imagínense ustedes, por ejemplo, hacer una reacción con cloro gas, que el cloro gas, pues, es un veneno, ¿verdad? Fue una cosa usada en alguna parte de la historia como arma química, este,
¿verdad? Imagínense, digamos, los riesgos que solo eso conlleva. Luego, hacer una reacción en la cual, con esas características, en la cual todo está en fase gaseosa. O sea que necesitas un reactor cerrado totalmente. O sea, no es una reacción sencilla ni de hacer en el laboratorio, ni de hacer mucho menos a nivel industrial. La reacción de combustión, que también por ahí la mencionamos, que es la conversión, por lo menos la combustión completa, la conversión en dióxido de carbono, pues esa tal vez es la más común, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, por ejemplo, en los hidrocarburos que se utilizan como combustibles, que se queman en los carros, esa es, ¿verdad? La tenemos cotidiana todos los días, pero es una reacción que no tiene mucha utilidad desde el punto de vista de síntesis, ¿verdad? Es una reacción propiamente que se utiliza para obtener energía. Entonces por ahí anda un poquito el asunto. Pero a partir de ahora empezamos un tipo de reacción en la cual, voy a ver si les comparto, en la cual tenemos algo que se parece a los ácidos de Lewis. Yo no sé si ustedes recuerdan los ácidos de Lewis, ¿verdad? En química general, cuando uno comienza viendo los ácidos, ¿verdad? Inicialmente tenía uno el concepto clásico de ácido, que era el, el concepto de Arrhenius, ¿verdad? Que un ácido era un H más y algo básico era un OH menos, que era el que reaccionaba con el ácido para producir agua, ¿verdad? Después nosotros teníamos el, el de Bronsted y Lowry era una definición un poquito más inclusiva porque había moléculas que tenían pares de electrones que no tenían OH, pero a pesar de eso eran capaces de neutralizar un ácido, ¿verdad? Como por ejemplo el amonio, o el amoníaco, más bien, que se convierte en amonio, ¿verdad? Y luego había una versión todavía más inclusiva que era la de Lewis, en la cual yo podía tener una molécula como esta, por ejemplo, deficiente en electrones, que podía aceptar un par de electrones, digamos, por ejemplo, de un cloro menos, ¿verdad? Para formar, perdón, porque puse un carbono en el centro, si era un aluminio, ¿verdad? Para formar un complejo de este tipo, em, que de hecho no le puse carga más, pero más bien es carga menos, ¿verdad? En la cual, es decir, la definición más clásica de todas, que es la de Arrhenius, nos decía que un ácido es un H más y una base es un OH, que neutraliza el ácido, ¿verdad? Y que ambos reaccionan para formar agua. La definición de Bronsted y Lowry incluye cualquier sustancia que tenga un par de electrones que es capaz de reaccionar con un H más, ¿verdad? Para producir para, bueno, para neutralizar el ácido del medio, ¿verdad? Y la definición de Lewis es más amplia en el sentido de que em, una base es cualquier sustancia con un par de electrones y un ácido cualquier sustancia deficiente en electrones que pueden reaccionar entre ellas, ¿verdad? Entonces, dicho de alguna manera, para los compuestos de carbono hay un tipo especial de, de ácido de Lewis o de sustancia deficiente en electrones em, que se conoce como electrófilo, ¿verdad? Que a veces tiene carga o a veces no, pero es una sustancia deficiente en electrones,
Si tiene carga, normalmente es positivo, aunque no es una regla tampoco. Pero digamos, el requisito es que sea deficiente en electrones. Y se llama electrófilo porque es afín a los electrones, ¿verdad? Él le gustan los pares de electrones. Y tenemos otra sustancia que se llama nucleófilo, que tiene un par de electrones. Nucleófilo viene de que es afín a los núcleos, ¿verdad? Por decir de un núcleo como una sustancia deficiente en electrones, ¿verdad? Entonces, nucleófilo con electrófilo reacciona, ¿verdad? Esta reacción o ejemplos de esta reacción son prácticamente lo que resta del curso de química orgánica, ¿verdad? Reacciones en las que tenemos una sustancia que es deficiente en electrones y una sustancia que es rica en electrones y que tiene un par de electrones no enlazantes. ¿Qué hace que una sustancia o un átomo de carbono se vuelva deficiente en electrones? Casi siempre es la presencia de una sustancia que le extraiga electrones. ¿Qué sustancias le pueden extraer electrones? Bueno, tener por ejemplo, algo con carga positiva que extrae electrones, ¿verdad? Porque es deficiente. O tener un átomo que sea muy electronegativo, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la tabla periódica, ustedes recordarán que tenemos, bueno, los gases nobles, ¿verdad? Helio, neón, argón, ¿verdad? Pero tenemos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Entonces, los gases nobles no nos interesan mucho porque los gases nobles realmente no reaccionan prácticamente, ¿verdad? Pero los del grupo 7, los electronegativos, esos sí nos interesan mucho, ¿verdad? Aquí a la par de el flúor tenemos el oxígeno, ¿verdad? Y aquí a la par tenemos el nitrógeno, ¿verdad? Por aquí tenemos el azufre. Ya por ahí en esta parte empiezan a aparecer em, los metaloides, ¿verdad? Que son algunas sustancias que no son ni chicha ni limonada, ¿verdad? Pero ¿qué tiene esta parte o esos átomos de esa parte de la tabla periódica en común? Que si ustedes recuerdan las tendencias de electronegatividades, las electronegatividades crecían para acá y para allá, ¿verdad? Aquí de hecho después del nitrógeno seguiría el carbono. Em, y debajo del carbono tenemos silicio y germanio, ¿verdad? Que les decía que son sustancias em, metaloides, ¿verdad? Que no son ni, ni una cosa ni la otra. Entonces, por lo general, la presencia de estos átomos de acá a la par de un carbono hacen que esa sustancia sea deficiente en electrones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo cloroetano, este carbono que está aquí abajo es deficiente en electrones, ¿verdad? Lo estoy representando con un delta más, que significa que es parcialmente positivo, ¿verdad? Y el cloro con un delta menos, que significa que es parcialmente negativo. Por decirlo de alguna manera, si yo quisiera representar estos electrones que ellos comparten, ¿verdad? Esa nube electrónica estaría mucho más tirada hacia el cloro, ¿verdad? Que hacia el carbono. Por decirlo de alguna manera, yo lo digo así como de una forma tal vez un poco jocosa, que esos electrones son como una cobija, como se comparten una cobija en un día que hace frío, ¿verdad? Pero el cloro
como es más electronegativo, él jala la cobija con más fuerza, ¿verdad? Entonces deja medio descobijado el carbono. Y ese carbono, ahí pues, si se encuentra un nucleófilo que le lleve calorcito por otro lado, pues va a reaccionar con él, ¿verdad? Entonces por ahí anda un poco la parte de lo que es un nucleófilo y lo que es un electrófilo. Ahora, un nucleófilo, por supuesto, es una sustancia que tiene pares de electrones, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hablábamos de el amoníaco, hablábamos del OH también, que son bases, ¿verdad? El OH tiene carga negativa, el amoníaco no, ¿verdad? De hecho, el agua tiene pares de electrones también, es capaz de reaccionar también como un nucleófilo. Si yo comparo, por ejemplo, el agua con el hidróxido, ¿verdad? Que son em, como análogos, por decirlo de alguna manera, es decir, el hidróxido o hidroxilo sería quitándole un hidrógeno al agua. El que tiene la carga negativa sería un nucleófilo mucho más fuerte que el que no, ¿verdad? Es decir, análogamente, si yo tengo, por ejemplo, el ion SH-, ¿verdad? Y tengo por otra parte el, el H2S, ¿verdad? Este va a ser un nucleófilo más fuerte que este. Em, bueno, eso por ahí. Entonces, ¿cómo sería una reacción de sustitución nucleofílica? ¿Verdad? Vamos a hablar. Sustitución nucleofílica. ¿Verdad? La reacción de sustitución nucleofílica, que es el primer ejemplo de una reacción de un nucleófilo con un electrófilo que vamos a ver en este curso, y de hecho que tiene dos formas, la comenzamos viendo como un ejemplo de reacciones de aloalcanos o aluros de alquilo, que es lo mismo. ¿Qué son aloalcanos o qué son aluros de alquilo? Son como alcanos que tienen como sustituyente un cloro o un bromo, o un yodo o un flúor, ¿verdad? Hay por ahí un halógeno más que se llama stato, pero que ese no le damos mucha pelota, ¿verdad? Realmente tiene una química muy diferente y muy complicada, ¿verdad? Entonces a él no le damos mucha pelota en este curso, ¿verdad? Pero esos cuatro sí. Entonces, pensemos con cloro, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo compuesto como el clorometano y resulta ser que lo ponemos a reaccionar con una sustancia que tiene OH-, por ejemplo, el KOH, el hidróxido de potasio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿O qué es la reacción de sustitución nucleofílica? Que yo tengo acá el cloro, tengo acá el OH, ¿y qué es lo que pasa? Que el nucleófilo más fuerte desplaza al otro. Ay, ¿qué pasó? ¿Verdad? El OH reemplaza al cloro y el cloro pues se va, ¿verdad? Quedaría en el medio como
como Cl-, ¿verdad? Tendría de contraíon el potasio que andaba por ahí, o sea que eventualmente quedaría como KCl, o sea, como cloruro de potasio. Eso es en resumen la reacción. Ahora, la pregunta es un poco cómo pasa. ¿Verdad? Entonces, hay hay dos tipos principales de mecanismos, dependen ahí de varias cosas, ¿verdad? Vamos a empezar por un tipo de reacción que se conoce como SN2, ¿verdad? SN2 o sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Qué es la sustitución nucleofílica bimolecular? Bueno, primero es que tiene ese nombre porque la velocidad de reacción depende de las dos moléculas. O sea, depende tanto del sustrato como del nucleófilo, ¿verdad? ¿Y por qué depende de ellos dos? Porque las dos sustancias están involucradas en el paso lento de la reacción, en el paso más importante. Entonces vamos a hablar un poquito del mecanismo. SN2. Yendo al caso que acabamos de ver, ¿verdad? El del clorometano, ¿verdad? Ustedes recordarán que el clorometano tiene una estructura tetraédrica, ¿verdad? Sí, me imagino esto, es una cosa tetraedro, ¿verdad? En la cual decíamos hace un ratito que este enlace está polarizado. Esta sustancia es parcialmente negativa y esta parcialmente positiva. Entonces aparece un cloro. No, perdón, un cloro no. Un OH, ¿verdad? Era la molécula que estábamos viendo. OH menos, que tiene un par de electrones. Y el par de electrones es muy, muy importante. De hecho, tiene tres pares libres, pero hay alguno de los pares de electrones que es el que participa en la reacción. Es muy importante. Otra cosa que es muy importante que mencionábamos, yo no sé si ustedes recuerdan, en el caso anterior yo les decía que en los mecanismos de reacción, las flechas representan el movimiento de los pares de electrones. Y que en ese sentido nosotros utilizábamos en el de halogenación radicalaria, como era solo un electrón del par, usábamos una media flecha. Aquí, como participan dos electrones, utilizamos una flecha completa. Por ejemplo, este par de electrones se aproxima al carbono, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando él se aproxima al carbono? Estos tres hidrógenos están... Bueno, y otra cosa muy importante, se aproxima por el extremo opuesto al halógeno, al cloro. Entonces, él se aproxima, ¿verdad? Y podemos imaginarnos que es como... Vamos a ver, perdón, voy a ver si ajusto la cámara porque la vez pasada le había quitado el efecto de espejo. Ok, y ahora sí. Es que es para verlos hacia el mismo lado. ¿Verdad? Imaginémonos que tenemos, ¿verdad? El cloro como donde está mi codo y los hidrógenos viendo hacia este lado. Básicamente viene el grupo, el OH atacando y conforme él se acerca,
estos hidrógenos se comienzan a aplanar, ¿verdad? Hasta quedar en un punto completamente plano, ¿verdad? En la cual yo tengo el grupo que va entrando de un lado y el grupo saliente del otro lado, ¿verdad? Eso es como lo que ocurre en primera instancia. Mm, Vamos a compartir la imagen otra vez. Ok, entonces les decía que estos tres hidrógenos que están acá se comienzan a aplanar, ¿verdad? Y tenemos acá un enlace que se empieza a formar, forma este OH se aproxima, ¿verdad? Y por otra parte, este del cloro que se empieza a romper. Entonces, digámoslo también de alguna manera, em, es como este ejemplo sería algo así como que el, ¿verdad? El carbono está enlazado a alguien, así también medio jocosamente pensemos como una relación de pareja, ¿verdad? Pero apareció un mejor prospecto por otra parte, y ese mejor prospecto se empezó a aproximar por ahí, y hay un momento en el que em, acá la susodicha está jugando con los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Están enlazados a ambos lados al mismo tiempo. Bueno, medio, medio enlazado, que ni sí ni no, ¿verdad? Y esto le llamamos el estado de transición, ¿verdad? Decimos que un carbono con 5 enlaces no existe. Esto es tal vez una de las cosas más cercanas a un carbono con 5 enlaces, pero no es es un intermediario, no es una sustancia estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que termina de pasar acá? Lo que termina de pasar es que el par de electrones de el cloro se terminan yendo con él. Es decir, el prospecto de menor calidad terminó saliendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los hidrógenos? Los hidrógenos se dan vuelta hacia el otro lado, ¿verdad? Y el producto sigue siendo un tetraedro, pero ahora viendo en la dirección opuesta, lo cual es muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué, pero es muy, muy importante. Este paso en el que se forma el estado de transición es el paso lento de la reacción, ¿verdad? Qué sé yo, el mejor prospecto tiene que llegar, tiene que endulzarle el oído, tiene que ver por dónde entra, ¿verdad? Hasta que ya lo consigue, entonces puede este, aproximarse al electrófilo para ir desplazando al otro. Antes no. Pero en ese estado intermediario están los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Participa tanto el sustrato como el electrófilo, ¿verdad? Perdón, el nucleófilo como el electrófilo. Entonces, por esa razón, la velocidad de reacción depende de los dos, porque la concentración de ambos está involucrada. Ahora, ¿por qué les decía que esto de que los hidrógenos se den vuelta hacia el otro lado es importante? Porque imaginémonos que tenemos una molécula que es quiral. Voy a dibujarlo, em, sí, digamos, con un bromo.
En este caso, esto tendría un hidrógeno hacia el fondo, ¿verdad? Digamos que para acomodarlas en el plano, yo quiero rotar esto, ¿verdad? Y lo pongo más o menos de esta manera. El bromo aquí arriba, ¿verdad? Aquí hacia el fondo voy a tener un grupo metil, ¿verdad? Y aquí hacia adelante voy a tener un hidrógeno. Ok. Ahora, imaginémonos que esta molécula que dibujamos acá nos reacciona, por ejemplo, con amoníaco para producir una reacción de tipo sustitución. Entonces, a mí me interesa describir el mecanismo de la reacción. ¿Cómo sería el mecanismo de esa reacción? Si yo vuelvo a lo anterior, ya tengo al prospecto con su par de electrones, ¿verdad? Voy a acomodar el sustrato de manera de que el, el bromo me quede acá, ¿verdad? Y en las posiciones contrarias yo tendría metil, ¿verdad? Y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces tengo que el amoníaco me va a atacar al carbono que está polarizado. ¿Verdad? Esto me va a generar un estado de transición en el cual esto se aplana, ¿verdad? Y finalmente este va a salir y yo voy a tener que en el producto él está viendo hacia este lado y el hidrógeno está viendo hacia este lado. O sea que en este caso, este hidrógeno va a tener, perdón, este producto va a tener una carga que con la pérdida de un H más, va a encontrar la neutralidad como NH2. Entonces, ¿qué pasa con la estereoquímica? La estereoquímica se invierte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vengo, por ejemplo, a ver el sustrato que yo utilicé, ¿verdad? Este sustrato, en orden de prioridad sería 1, 2 y 3, ¿verdad? Y era como si fuera S, pero como el hidrógeno que es el menos importante voy hacia el frente, este producto sería R, ¿verdad? En este caso, 1, 2 y 3, era como si fuera R, pero tengo el hidrógeno hacia el frente, entonces perdón, es S, ¿verdad? Entonces, no siempre se cumple que si es R se convierte en S o si es S se convierte en R por una razón, y es porque a veces, como el grupo que entra es un átomo diferente, a veces cambia el orden de prioridades. Pero, por ejemplo, acá en el sustrato, el bromo es 1 y en el producto el que entra también es 1. Tiene la primera prioridad. Entonces, si la prioridad no cambia, se cumple eso, que si era R se convierte en S o si es S se convierte en R. O sea, eso significa la inversión de la configuración.
Pero bueno, si cambiara el orden de prioridades, puede ser que no sea así, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí me explico esa parte? Más o menos. Sí. Ujú. Ok, ok. Entonces, ¿qué cosas son importantes en esta reacción? ¿O qué cosas favorecen una reacción de tipo SN2? Lo primero es que como el nuevo prospecto, ¿verdad? Necesita encontrar un cierto espacio para hacer el ataque nucleofílico, necesitamos que el sustrato sea ojalá metílico. Metílico es mejor que primario. Primario es mejor que secundario. Y secundario es mejor que terciario. Entonces, podríamos decir que en un terciario la reacción es imposible. En un secundario no es muy buena, ¿verdad? En metílico o en primario sí se cumple. O sea, sí puede reaccionar. Por ejemplo, si yo tengo ese ejemplo del inicio, el CH3Cl, ¿verdad? Para el nucleófilo es fácil sacar de este lado, ¿verdad? Ahora si yo tengo más bien un primario, ¿verdad? Por ejemplo, cloruro de etilo o algo así, que ese está enlazado a dos átomos, pero está enlazado solamente a un carbono. Ese se considera primario, ¿verdad? Todavía el nucleófilo encuentra campo. Pero vamos a ver, si yo ya tengo una sustancia secundaria, ya el nucleófilo empieza a encontrar más estorbo. Ahí, ¿verdad? Y si ya yo tengo uno terciario, ¿verdad? Realmente el nucleófilo acá encuentra que hay tres grupos grandes que son los tres metilos y no puede pasar. Entonces, por eso esa reacción no ocurre. Entonces, en la SN2 es importante que el sustrato sea metílico o primario. O podría todavía ocurrir en uno secundario, pero es menos conveniente. Y en uno terciario, definitivamente no. ¿Qué otras cosas le ayudan a una reacción de tipo SN2? Le ayuda a tener un nucleófilo fuerte. ¿Qué significa un nucleófilo fuerte, verdad? Nosotros les decía hace un rato que, haciendo ese ejemplo, em, es como que llega un nuevo prospecto y desplaza al anterior, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser un mejor prospecto que el otro, ¿verdad? Si es un mal prospecto, ¿verdad? No, la electrófila, por decirlo de alguna manera, se queda feliz con el nucleófilo con el que ya está, ¿verdad? No quiere cambiar. Entonces ya saben, ¿verdad? Si a alguien le aplicaron por ahí una SN2, pues de qué mal. No, no, es una broma, ¿verdad? Pero tal vez a veces puede ser un poquito más fácil entender de qué se trata esto. Em, ¿Cómo sé yo cuándo un nucleófilo es un nucleófilo bueno, ¿verdad? Este, eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Yo les decía ahora en términos generales que el, ¿cómo se llama? Que por ejemplo, si yo tengo una sustancia análoga, por ejemplo, como el NH3, que es neutro, y el NH2 menos, que tiene también un par de electrones, pero es negativo, ¿verdad? La sustancia que es negativa em, es un nucleófilo más fuerte, ¿verdad? Eh, pero en general, digamos, dependen de un montón de cosas.
Entonces, si ustedes se van ahí a la parte del material del capítulo de esta semana, viene ahí como una listica, esperen para ver si la puedo abrir, para enseñarles. El material que para este cuatrimestre, lo aumentamos, le metimos un montón de, ¿cómo se llama? Ejemplos y demás. Pero vamos a ver dónde está la listica. Aquí. ¿Verdad? Aquí vienen algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, que si tenemos eso de que les decía de la carga, ¿verdad? Si tenemos un par base conjugada, la base conjugada es más nucleofílica, ¿verdad? Em, aumenta de arriba a abajo en la tabla periódica y también disminuye de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero bueno, aquí en general tenemos una tablita de algunos de ellos, ¿verdad? En las cuales usted les dice, por ejemplo, si yo tengo una como fosfinas, son fuertes. El cianuro es fuerte. Los alcoxi, ¿verdad? Que sería una cadena de carbonos con un o menos, son fuertes, ¿verdad? Y los hidroxi son fuertes. Si yo tengo cosas como aminas, van de fuerte a moderadas, ¿verdad? Si yo tengo una cosa como los halógenos, también como de fuerte a moderadas, ¿verdad? Más o menos. Si yo tengo ya cosas neutras, ¿verdad? Como el amoníaco, como el tiol, estas son moderadas, ¿verdad? Y si ya tengo neutras, pero con oxígenos, ¿verdad? Como el etanol, como el agua, como los carboxi, estas ya son débiles, ¿verdad? Entonces es una manera como de, esta tablita hace como un resumen, ¿verdad? Como para darse una idea, porque, digamos, bueno, estos criterios dependen ahí de varias cosas. Por lo general, por ejemplo, lo de arriba abajo se habla de que la nube electrónica es más polarizable, entonces puede atacar un poquito más, pero em, como este curso es un curso más introductorio, ¿verdad? Ustedes realmente no llevan una carrera de química, mucho menos, no profundizamos tanto en esa parte de las características, ¿verdad? Entonces, más o menos, para que lo tengan presente, tenemos esa tablita. Entonces, para hacer una SN2, quisiéramos tener los que están de este lado izquierdo, ¿verdad? Mientras que para hacer una SN1, quisiéramos tener más los que están hacia el lado derecho. Y ojalá los de esta última lista, ¿verdad? Y por ahí vamos a la otra parte, que la otra parte es la de la SN1, que es como la segunda parte de la clase. Un segundito. Ok, vamos a ver. Entonces les decía que hay otra reacción que se llama SN1 o sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Verdad? Sustitución nucleofílica unimolecular. Entonces, cuando les hablaba de la SN2, les decía que la SN2 se llama así porque las dos sustancias participan en el paso lento. Entonces, la SN1, por ende, se llama así porque una de las moléculas participa en el paso lento y es la que define la velocidad de la reacción, ¿verdad? Em, por decirlo de alguna manera,
Eso es como, yo no sé si ustedes han visto, hay un show de Hernán Jiménez que él habla de que em, cuando alguien va, que van a comprar un carro de lujo, no recuerdo la marca que habla, ¿verdad? Pero que va a la modelo y ¿verdad? En un video ahí de la promoción, lo agarra y le pega trompos y sale y le pega en 10 segundos, ciento y resto de kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces va el chaval todo emocionado, va y compra, sale, presa, ¿verdad? Entonces, digamos, en la velocidad de reacción depende del paso más lento de la reacción. Así como usted puede tener un carro que le acelere 300 kilómetros por hora, pero si va en el surquía y detrás de un furgón, le toca ir a la velocidad de la que vaya el furgón, ¿verdad? Básicamente es ese como el ejemplo. Entonces, la velocidad de reacción depende del paso que es más lento. Y el paso que es más lento depende de una sola molécula. Entonces, el típico ejemplo de una reacción de SN1 es que yo tengo un compuesto como este, que se llamaría cloruro de terbutilo en el nombre común, ¿verdad? O en el nombre de IUPAC sería este clorometilpropano, ¿verdad? Y la ponemos a reaccionar con algo como por ejemplo agua, ¿no? Y él entonces nos va a sustituir el cloro por el agua que pierde hidrógeno para recuperar la neutralidad, ¿verdad? Y se nos convierte en este compuesto que se llama terbutano, ¿verdad? Esa es una típica reacción SN1. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de esta reacción? ¿Verdad? Porque al final la reacción es una sustitución nucleofílica, igual que la anterior, ¿verdad? Cambiamos un nucleófilo por otro, ¿verdad? Al que sale le llamamos grupo saliente y al que entra le llamamos, eh, nucleófilo. Entonces, decíamos que cuando tenemos un sustrato que es terciario, como este caso, una SN1 no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque el nucleófilo no encuentra campo, no encuentra por dónde atacar, no encuentra la manera de llegarle, ¿verdad? Digámoslo así, volviendo al ejemplo anterior, al que estaba utilizando, em, ahí la electrófilo es fiel, ¿verdad? No va a andar jugando con los dos nucleófilos al mismo tiempo, no le interesa eso, ¿verdad? Está contenta de esa manera. Entonces, al don Juan le toca cambiar un poquito la estrategia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es crear las condiciones para que el otro se vaya, antes de poder hacer su ataque. Que no es un prospecto suficiente para desplazar al otro, pero si el otro se va, puede encontrar ahí un espacio. Básicamente esa es como la idea. Entonces, ¿cómo se generan las condiciones? Por lo general, estas reacciones están acompañadas de calor, de temperatura y de un solvente que es muy polar. Ahorita les explico por qué. Pero, por ejemplo, en este caso, el agua puede actuar como nucleófilo y como solvente polar, como ambas cosas. Entonces, en el mecanismo, lo primero que vamos a tener es que este grupo saliente decide por su cuenta irse, ¿verdad? Toda la situación. Ahí se fue y dejó, voy a escribirlo de otra forma porque no me gusta mucho así, ¿verdad? Dejó al electrófilo solito ahí, con un carbocatión, ¿verdad? Entendemos que ese carbocatión, como explicábamos la primera lección, es una estructura plana, no tiene hidrógenos, ¿verdad? Es una estructura trigonal plana.
Y como estructura triangular plana, vamos a intentar de imaginarla un poquito aquí. Está, ¿verdad? Imaginémonos que este es un triángulo acostado en el espacio, ¿verdad? Y que tiene de manera perpendicular un orbital vacío. Ese orbital es el que le da la, la, la característica, ¿verdad? De carbocatión. Entonces, eventualmente, un nucleófilo con un par de electrones puede atacar tanto por este espacio como por este espacio, por cualquiera de los dos, no por los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Por uno de ellos. Ahora, esto nada más es una explicación, no forma parte del mecanismo formalmente. Lo que ocurre en el mecanismo es que yo tengo una molécula de agua, ¿verdad? Que tiene dos pares de electrones, y un par de estos electrones ataca el carbono, ¿verdad? Aunque el otro prospecto no lo pudo desplazar, ya se fue por su cuenta, ¿verdad? Ya no está, ya no forma parte del dilema, y entonces encontró su oportunidad. Les decía que cuando tenemos moléculas neutras que atacan, lo más común es que se pierda un hidrógeno para volver a recuperar la neutralidad, ¿verdad? En este caso, si yo determino la carga formal del oxígeno, me va a dar 6, ¿verdad? Lo vimos la primera clase, no sé si lo recuerdan. El oxígeno es del grupo 6, ¿verdad? Entonces, es 6 menos 3 enlaces menos 2 electrones. Esto me da más 1, ¿verdad? Tiene carga más 1. Entonces, esa estructura está cargada, no es una estructura neutra, ¿verdad? El oxígeno, cuando es neutro, tiene dos pares libres y dos enlaces. ¿Verdad? Ese tiene tres enlaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que un par de estos electrones se vienen al oxígeno y por ende se pierde un H más, ¿verdad? Para darnos esta estructura que ya es neutra. Y ese es el mecanismo SN1, básicamente. Puede ocurrir con agua, puede ocurrir con alcoholes, por ejemplo. ¿Dudas respecto a este mecanismo? No, profe. ¿Qué cosas entonces favorecen una SN1? Decíamos que em, un sustrato primario favorecía una SN2, pues un sustrato terciario favorece una SN1. ¿Por qué favorece una SN1? Porque el paso lento viene dado mucho por la formación de un carbocatión, ¿verdad? Recuerda que hablábamos que cuando hay cadenas alquílicas tenemos lo que se llama el efecto inductivo dador. Es como que los grupos alquilo le meten electrones, ¿verdad? Entonces eso estabiliza el carbocatión. Por decirlo de alguna manera, es como si la carga ya no fuera más uno, sino que fuera más 0,8 o 0,7. Formalmente es más uno, pero es por decirlo de alguna manera, como que le meten un poquito de electrones y lo hacen más parecido a una cosa neutra, ¿verdad? Entonces este es un poquito más estable, ¿verdad? Puede pasar en secundarios también, puede pasar en secundarios. Eh,
Ya en primarios o metílicos, ya prácticamente esta reacción no es muy posible, a no ser que haya algún otro elemento que estabilice el carbocatión, ¿verdad? Este, pero lo normal es que la reacción sea en carbonos terciarios o en carbonos secundarios. Ahora, el carbono secundario entonces nos empieza a dar un problema ahí, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que si es primario, va a tender a ser SN2, ¿verdad? Si es terciario, va a tender a ser SN1. Si es secundario, podría ser SN1, podría ser SN2, ¿verdad? Está ahí como en el medio. Entonces, eso no es como tan bueno. Incluso podría hasta tener una mezcla de reacciones. Em, lo definen otros argumentos, por ejemplo, si yo tengo un carbono, perdón, un nucleófilo fuerte, es posible que sea, perdón, una SN1, perdón, una SN2. Si yo tengo un nucleófilo débil, es posible que sea una SN1. Les decía que el, también la reacción SN1 la favorece tener un solvente polar. ¿Por qué un solvente polar? Porque como el intermedio tiene carga, también un solvente polar ayuda como a estabilizar esa carga. Mientras que si tengo uno no polar, no nos favorece mucho en esa parte. Entonces, por eso también nos favorece o nos ayuda tener un solvente que sea polar, ¿verdad? Y otra cosa de la que no hemos hablado es qué pasa con la estereoquímica, ¿verdad? Decíamos que en el caso de la SN2, por la forma en la que ataca y se rota la molécula, hay una inversión de la configuración, ¿verdad? Pero por el contrario, en el mecanismo de la SN1, decíamos que teníamos un triángulo plano, ¿verdad? En el cual podía ocurrir el ataque por un lado, por el otro lado. Básicamente, entonces, lo que ocurre es una racemización. ¿Qué significa racemización? La vez pasada que hablábamos de estereoquímica, de mezclas racémicas, la mezcla racémica es que es como mitad R y mitad S, ¿verdad? Como puede atacar por cualquiera de los dos lados, en realidad lo hace por ambos lados. Y yo voy a tener que por probabilidad se me forma la mitad de uno y la mitad del otro, básicamente. Entonces, eso es una mezcla racémica. Sí, les voy a pedir, ahí me disculpan, les voy a pedir que me disculpen un segundito para ir al baño, porque, eh, bueno, ya.
Ahora sí, ahí me disculpo. Em, bueno, otra cosa que también, digamos, a veces juega un papel importante, digamos, en un carbono secundario, es que hay otros elementos que pueden, digamos, lo que pasa en un carbono terciario que favorece que no ocurra la SN1 es que hayan grupos que estorben, ¿verdad? A eso le llamamos normalmente impedimento estérico, ¿verdad? Estérico se refiere como a espacial, ¿verdad? En el espacio. No sé qué pasó, se me acabaron las diapositivas. Vamos a agregar unos cuantos más. Entonces, digamos, algunas veces hay otros elementos que también ayudan a generar impedimento estérico. Por ejemplo, si yo tengo, eh, ese cloro está en un carbono secundario, pero el hecho de que tenga un anillo le pone algún tipo de impedimento adicional, ¿verdad? O digamos que yo tengo, por ejemplo, un bromo y es secundario, pero tiene grupos del butilo a ambos lados, ¿verdad? Esos grupos son muy grandes también y generan un impedimento estérico adicional. Entonces, todo eso favorece para que la reacción sea más del tipo SN1 y no tipo SN2. Entonces, vamos a pensar en algún ejercicio. Dale un segundo. Segundito para hacer aquí algún ejercicio de esta parte. Vean, por ejemplo, esto es aquí de una página que se llama Master Organic Chemistry, ¿verdad? Y casi tiene E1 y E2 que no hemos visto todavía. Ok. Pero bueno, no importa. Dice, determine si las siguientes reacciones proceden por SN1, SN2, E1 o E2. Em, Dibuja el producto mayoritario y por qué va por esa vía. ¿Verdad? Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en esta primera reacción, ¿verdad? Esto que dice DMSO es un disolvente que se llama dimetilsulfóxido, ¿verdad? Es un disolvente relativamente no polar, ¿verdad? Es otra cosa, digamos, que las reacciones de tipo SN2 decimos que la favorecen solventes poco polares, pero digamos, yo no puedo pensar normalmente en hacer una reacción, por ejemplo, en algo muy no polar como hexano, ¿verdad? Si prácticamente los reactivos no se me van a disolver, ¿verdad? Porque los reactivos, si son cosas cargadas, son cosas que son polares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa reacción.
sería se me olvidó dónde estaba. Ok. Aquí para atrás un átomo de yodo. Ahí para adelante un metil. Producto es algo así. Perdón, S menos es lo que dice, nada más, ¿verdad? S menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el mecanismo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, aquí yo necesitaría identificar el grupo saliente, el cual, pues como hemos visto que son reacciones de alcanos, ¿verdad? Decíamos que normalmente el halógeno es el grupo saliente, ¿verdad? ¿Cuál sería el nucleófilo? Pues esta molécula de acá tiene tres pares de electrones, ¿verdad? Se juega muy bien como nucleófilo, ¿verdad? Entonces, el producto es sustituir ese em, yodo por el azufre y la cadena de tres carbonos. Ahora bien, eso va adelante, hacia atrás o una mezcla de los dos. ¿Y eso de qué depende? Depende de si el mecanismo es SN1 o SN2, ¿verdad? Ideas, ¿qué piensan? ¿Que es SN1 o que es SN2? ¿Por qué? Alguno ahí que se mande valiente. Sí, sí. Ok, aquí les estoy diciendo, ¿verdad? Si hay una inversión de la configuración, sería mecanismo SN2. ¿Por qué debería ser SN2? Decíamos otra vez que si tenemos un terciario, secundario, primario, hacia allá tenemos SN1, hacia allá tenemos SN2, ¿verdad? Aquí en el medio es donde estamos medio feos. Y este es un ejemplo de ese del medio, ¿verdad? Es un secundario. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para definirlo? En este caso, el tipo de nucleófilo que tenemos, que es un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Eso nos hace inclinarnos un poquito por la reacción que es de tipo SN2, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuál era la que seguía. Ok, vamos a ver. Un segundito, que no sé qué pasó. Yo poder pegar esto en PowerPoint.
Ok, entonces ya habíamos hablado de la primera y tenemos esta otra segunda. Ok, ¿tienen idea qué es esa D que sale ahí? ¿Lo han visto alguna vez? Es algo que normalmente les preguntemos, ¿verdad? Pero la D se refiere a un deuterio. Se refiere a un deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno tiene un número de masa de 1, el deuterio tiene un número de masa de 2. Em, para efectos de reactividad es prácticamente lo mismo a que fuera un hidrógeno, aunque es ligeramente más pesado, ¿verdad? Pero en ese caso, perdón, al estar en una posición diferente al hidrógeno, nos convierte el sustrato en un sustrato quiral, ¿verdad? Si yo pienso desde el punto de vista del deuterio. Ok, entonces, ¿cómo se les ocurre que pueda hacer ese producto? Sería, ¿verdad? Ahí normalmente lo que empezaríamos es identificando cuál es el grupo saliente, que en ese caso va a ser el bromo, ¿verdad? El bromo va a estar sustituido por el nucleófilo. Vamos a ver, esto que dice aquí, se refiere a un metilo, ¿verdad? Entonces, eso es un CH3O, tiene carga menos, K más. ¿Cómo sé yo que eso es iónico y que no es un compuesto molecular? Cuando yo tengo, ¿verdad? Los cationes del grupo uno o 2, ¿verdad? Sodio, litio, potasio, calcio, em, esos me van a formar sales, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es, por decir algo así, el compuesto este cargado, el CH3O, no existe solo en la naturaleza, ¿verdad? Pero existe como sales de, por ejemplo, potasio, sodio, litio, ¿verdad? Entonces, básicamente ese CH3O se sustituye por el bromo. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Es SN1 o qué es SN2? ¿Qué piensan? SN2. ¿Por qué? Del profe. Realmente no sé, pero Sí, sí, es SN2. ¿Pero por qué? Y si es SN2, pues en el producto yo voy a tener una inversión de la configuración. Es decir, que donde estaba el deuterio, voy a tener el metoxi, ¿verdad? Y atrás me va a quedar el deuterio, ¿verdad? Volviendo a lo anterior, es un primario, ¿verdad? Porque aunque tenga un deuterio ahí, el deuterio es como si fuese un hidrógeno, ¿verdad? Él solo tiene un enlace a carbono, se lo hace primario. Y además, este, el nucleófilo es un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Por esas razones, cumple con todas em, las de ser una SN2. Ahora, bueno, ese ejemplo último, dejémoslo por ahí porque ese no está tan bonito para este tema. Vamos a ver.
Y lo que está bonito. No sé por qué no me borró las marcas. Segundo. Sí. Ok, ese primero, entonces, ¿verdad? El grupo saliente es el cloro. El grupo que va a entrar es el metoxi. Entonces voy a hacerlo por aquí afuera porque el espacio está muy pequeñito. Básicamente, me va a reemplazar ese, ¿verdad? Y yo diría que esto es una mezcla del R y el S. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sustrato que aunque es secundario, es decir, que podría ser cualquiera de las dos, o SN1 o SN2, el nucleófilo es un nucleófilo débil y además se está aplicando calor, ¿verdad? Entonces esas son las características que nos dan una reacción de tipo SN1. Lo mismo pasaría con la de abajo. Esta de abajo sería algo así. Más el estereoisómero de esta. ¿Verdad? Sería una mezcla de esos dos. ¿Por qué una mezcla de esos dos? Porque sería una reacción de tipo SN1. ¿Por qué de SN1? Bueno, porque tenemos un sustrato que es terciario, tenemos un nucleófilo débil y tenemos calor. ¿Verdad? Ahí están como todo el bingo completo. Vamos a ver si hay alguna sobre un mecanismo. Alguna reacción que no hayamos visto todavía. Ah, por aquí hay un ejemplo bonito. Ok, veamos este primero de acá, ¿verdad? Aquí, aunque no está señalado, hay un par de electrones. Par de electrones. ¿Verdad? Entonces, esa reacción, ¿cómo es? Producto, la sustituiría donde está el cloro, va el resto de esa molécula, ¿verdad? Que es algo así. Ese nucleófilo es fuerte, esto que es una sal, ¿verdad? Y el sustrato es primario, esa reacción es una SN2, ¿verdad? Es un ejemplo parecido al de abajo, ¿verdad? El de abajo, en lugar de ese flúor,
me va a quedar un CN, que es salino también, es un nucleófilo más o menos fuerte. Es un solvente relativamente no polar, bueno, relativamente poco polar, de metil sulfóxido. Bueno, este ejemplo, em, no, eso no lo vemos en este grupo, pero digamos que en este curso, digamos, pero sería parecido que fuera el caso de un halógeno, ¿verdad? Ese es un grupo saliente. Entonces, básicamente, él me va a reemplazar el puesto que yo quiero, ¿verdad? Pero otra vez tengo un sustrato que es impedido, ¿verdad? Esta reacción entonces me va a dar una mezcla racémica de los dos productos posibles. Por ahí está la cosa. Quería hacer algún ejemplo de un mecanismo. A ver, un segundito. Hola, profe y compañero. Hola, hola. Profe, hoy ya era mi último día de la asistencia obligatoria del choque que le comenté. Entonces ya a partir de ahora sí voy a estar viniendo a las tutorías si Dios quiere. Ah, bueno, qué dicha. Este, quería hacer alguna de un mecanismo, digamos que, por ejemplo, em, ¿verdad? Algo así. El producto de esta reacción, no es un buen ejemplo. Vamos a cambiar el nucleófilo para no hacer enredos por, digamos, metanol, ¿verdad? Entonces, el producto de esta reacción sería algo así. Y la pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo de esa reacción? Entonces, lo primero que uno tiene que identificar una reacción de sustitución es si el tipo de mecanismo es SN1 o SN2. ¿Verdad? La reacción es un sustrato que es terciario, es un nucleófilo que es débil, ¿verdad? Que es un compuesto polar. Entonces, es una SN1. Entonces, decíamos que en la SN1, lo primero que ocurre es la salida del nucleófilo, ¿verdad? La cual se nos da carbocatión plano, ¿verdad? Y después de esto vamos a tener que el alcohol, que tiene un par de electrones, va a venir y me va a atacar ese carbono, ¿verdad? Y eso nos va a dar algo así, ¿verdad? Todavía con acá, electrones y una carga positiva. Y después lo que va a pasar es que el par de electrones se vienen al oxígeno, ¿verdad?
queda un SH3, ¿verdad? Además de que se me fue el H más. ¿Qué pasa con ese H más que se va? Pues eventualmente con un bromo que ya se había dado antes, generarían como producto ácido bromídrico. Es parte de los productos de la reacción, pero no es un producto orgánico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, a veces no le damos mucha pelota, que no es un producto orgánico, ¿verdad? Si la pregunta dice todos los productos se pone, pues su producto, que son prácticamente los iones que quedan ahí como espectadores. Si la pregunta no lo dice, dice el producto orgánico principal, entonces nos interesa el que tiene carbono y el que no tiene carbono no nos interesa, ¿verdad? Eso por esa parte. Este, pronto les toca entregar, no sé si han visto el cronograma, ¿verdad? Pero les toca entregar un examen oral asincrónico, ¿verdad? Lo vieron ahí en el calendario. Este, Sí, profe, pero hasta el 7 creo. Tengo que revisar bien la fecha. sí, o sea, no esta semana, sino la que viene, ¿verdad? Que es sobre los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Que es el de alcanos y el de estereoquímica, ¿verdad? Entonces, para que vayan ahí, no se les olvide, ¿verdad? Resolver esa parte, que se tiene un puntaje, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no sé si les quedó alguna duda o pues de mi parte sería eso, ¿verdad? Nada más insistir un poquito y recordarles, ojalá que hagan ejercicios, ojalá que estudien, que lleven el contenido al día. Si tienen alguna duda, la podemos ver con mucho gusto, ¿verdad? Pero entre más hayan estudiado y entre más podamos ahí conversar un poquito, la clase va a ser como de mayor provecho, ¿verdad? Eh, Está bien, profe, muchas gracias. ya esta semana sí quedó bien grabada, entonces ahora se la subo. Bueno, ahí quedan Teams también, pero ahí se las subo al canal de YouTube. La de la semana pasada, no sé qué pasó que no se grabó. eh, Pero bueno, eso sería de mi parte. Si no hay alguna otra duda, pues que tengan una buena noche. Bueno, gracias, profe. Sí, profe, yo Buenas le digo, noches. Gracias, profe. Hasta luego. De luego, hasta luego. algo me iban a decir, ¿no? Sí, era sobre las tutorías grabadas. Ahorita me apareció en el Teams, pero es que yo por lo general las descargo porque a veces no estoy en mi casa, entonces no tengo internet.